Bueno, feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Hace un poco frío, me parece, ¿no? Pero con el abrazo del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, seguramente vamos a calentarnos, no vamos a sentir frío. Una alegría poder estar acá junto con ustedes. Queremos saludar a las personas si nos están viendo. Queremos desearles un feliz sábado también, para que ellos puedan sentirse acompañados en el lugar donde que se encuentren y que el Señor los pueda bendecir enormemente. Si están pasando por alguna situación especial, que el Señor pueda resolver su situación, sus problemas y nada, decirles que estamos con ellos, que los extrañamos si no están viniendo a la iglesia y que el Señor los está esperando nuevamente para que ellos puedan estar acá y que un día nosotros junto con ellos podamos disfrutar, ¿no? Allá en los cielos y podamos tal vez esperar el regreso de Jesús juntos para que después nos podamos ir juntos. Así que les mandamos un saludo especial a los que nos están mirando y, y a ustedes también, hermanos. Así que nada, es un día especial. eh, ya de tantas cosas que pasó, ¿no? En este mundo y están pasando todavía. Hace un año seguramente la iglesia estaba cerrada o estuvieron ya tal vez trabajando, adorando a Dios presencialmente, ¿no? Pero eran momentos complicados y hoy agradecemos a Dios que ya está pasando y está volviendo toda la normalidad y eso es lo importante, ¿no? Que el Señor siempre está al control de todo, ¿no? A pesar de que más de uno seguramente se haya enfermado, haya pasado por esta época de la enfermedad, pero el Señor nos ha dado fortaleza necesaria para que nosotros podamos transitar durante todo este tiempo, ¿no? Y, y sobre todo, ¿no? Saber que el Señor siempre tiene el control en todo momento, así que nunca debemos de dudar de eso, que el Señor nos va a dar la fortaleza necesaria en los momentos difíciles que nosotros podamos pasar. Eh, Antes de poder abrir la palabra del Señor, yo les invito a que podamos hacer una oración para que todos juntos podamos estudiar la palabra del Señor esta mañana. ¿Oramos? Padre Santo, nuevamente te damos gracias en esta mañana porque estamos acá tus hijos, Señor, en esta iglesia, Señor. Venimos a escuchar tu voz, venimos a alabarte, Señor, a escuchar tu mensaje. También venimos, Señor, tal vez con nuestras cargas, Dios mío, pero necesitamos que tú, Señor, actúes en nuestras vidas, sobre todo, Dios mío. Señor, en esta mañana acompáñanos, Padre. Antes de poder abrir la palabra, Señor, necesitamos que tú nos guíes, Señor, con la presencia de tu Santo Espíritu, Dios mío. Guíanos y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender tu mensaje esta mañana. Te lo pedimos humildemente en el dulce nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces han buscado una excusa, hermanos? Una excusa que por ahí ni siquiera es verdad, ¿no? O sea, no sé, ponerle decir que tenemos que ir a predicar a algún lado y decimos, no, sabes que está no sé, mi tía, mi mamá, mi papá, mi hermana enferma y me tengo que ir ahí. Pero sin embargo, ni siquiera está enfermo. Con tal de no ir, buscamos excusa y para que no nos puedan tener en cuenta. No, o sea, excusas distintas que a veces ponemos excusas con tan solo de no ir a acompañar o de no involucrarnos en las actividades que la iglesia tal vez tiene, ¿no? O de llamados que muchas veces que el Señor nos hace y no queremos solamente involucrar. No, mira, sabe que yo voy a colaborar, pero cuando yo pueda, después, el momento que no pueda, o sea, no queremos ese compromiso. Eh, Me ha pasado muchas veces cuando tú diriges una iglesia, todo eso, y cuando hay junta de iglesia o cuando hay una junta de nombramientos, se sacan los nombres y vos te acercas personalmente a las personas, mira, has sido designada en tal área. No, sabes que no estoy preparado, o sea, no, este año no, porque, no, o sea, pasó esas cosas y a veces a mí mismo me pasó eso en una de esas que no quería eh, aceptar el cargo porque decía que tengo que ir temprano,
Y yo la verdad vivo de la iglesia de la Madrid para el otro lado, de Cruce Lomas, estoy casi por ese lado, entonces es un viaje en auto por ahí 15, 20 minutos más o menos. Y, y tengo una familia grande, tengo 4 nenas, un nene y más mi esposa que serían 5, ¿no? Cinco damas. Y ustedes saben que las damas un poquito más tardan en salir de casa, ¿no? O sea que es un tema eso. Y los sábados siempre es eso, ¿no? De que vamos. Mirá que nos levantamos a las 7 de la mañana y son las 9 y seguimos, ¿no? Entre entrada, salida, ya son 9:30 y seguimos. Entonces, cuando me nombraron jefe de diáconos, yo decía eso, pero porque el jefe de diáconos tiene que estar temprano en la iglesia, abrir la iglesia, coordinar. Y yo decía, no, mira, sabe que no quiero aceptar, o sea, estos son mis impedimentos. Y yo un sábado no quiero salir, a veces te enojas, o sea, de tanto entrar, dar vueltas, como que uno dije, bueno, basta, ¿hasta cuándo? Salgamos, ¿no? Entonces, por ahí era una excusa verdadera, o sea, que era algo que me estaba pasando, y era verdad eso que me estaba pasando. Pero solamente que no quería tomar el compromiso, ¿no? De tal vez de decir, sí, voy a poder, con la ayuda del Señor. Pero ponía lo material o lo humano que para mí era imposible. Y saben que el pastor me vino a visitar y me convenció, y saben que ese año fue algo lindo que pude organizar a los diáconos. O sea, trabajamos de la mejor manera. A veces vemos solamente lo negativo, ¿no? Y, y tal vez también me involucré un poquito más en lo que es la ayuda a la esposa, en la mañana al levantarse, preparar el desayuno, tal vez ayudar a vestir a las nenas y todo eso. Por ahí antes no lo hacía eso. Entonces solamente por ahí le daba el trabajo a mi esposa y nada más que eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno tal vez tiene que coordinar y orar mucho al Señor, ¿no? Para que tus excusas no puedan ser excusas para no hacer la obra del Señor o para no involucrarte en alguna actividad, porque para Dios, si tú pides ayuda al Señor, para Dios el Señor siempre te va a dar una salida, siempre va a tratar de donar tu vida para que tú lo puedas servir de de la mejor manera, pero siempre y cuando tú te rindas al Señor, porque si no te rindes al Señor y si no pides auxilio al Señor, el Señor no va a poder hacer tal vez nada por vos, ¿no? El Señor siempre está dispuesto a ayudarte, pero si tú no lo pides, el Señor nos da ese libre albedrío de poder decidir como vos quieras, ¿no? Me pasaba a mí, seguramente más de uno a ustedes les ha pasado esta excusa de decir no voy a poder o solamente porque no quieres el compromiso, ¿no? Y hoy vamos a leer alguna de esas que en la palabra del Señor decía, ¿no? Muchas veces Jesús llamaba a alguien y siempre alguien decía o ponía algo a decir que no, y hay muchas historias, pero una de esas vamos a leerlo hoy, está en el libro de Lucas, capítulos 9. Lucas capítulo 9. Capítulos 9, versos 57 en adelante. Dice así, ¿encontraron todos? ¿Sí? Bueno, dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No alguien, no habla de una persona específica, alguien que seguía al Señor, escuchó el mensaje del Señor, del Señor Jesús. Ustedes saben, cuando Jesús predicaba, hay mucha gente que escuchaba. Y muchas veces a nosotros cuando predica alguien, se emociona, amén. O sea, en ese momento, ¿no? Y cuando el Señor le dice después, sígueme, por ahí dice, no, voy a pensarlo.
Y eso es lo que pasaba con este, ¿no? Y dice, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, mira, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? O sea que Jesús no tenía un lugar específico donde quedarse, ¿no? O sea, el Señor predicaba, caminaba y donde que le anochecía, se quedaba en ese lugar y descansaba en ese lugar, ¿no? Y sigue diciendo, el 59 dice, y dijo a otro, sígueme, y él dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿no? El relato dice que este seguidor, ni siquiera el papá estaba muerto, ¿no? El papá estaba vivo. Y él dice, no, que deja que yo primero vaya a enterrar a mi padre y después te voy a seguir. Por eso es que Jesús le responde y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Porque el Señor sabía que él estaba mintiendo, ¿no? Por ahí para nosotros, para los humanos, sí, tú te puedes comer, pobrecito, sí, primero que vaya y después dejemos que pase ese momento y después cuando él se ocupe de ese momento, nosotros le convocamos y tal vez se involucre, ¿no? Para nosotros, para los humanos, porque nosotros no conocemos las mentes humanas, pero el Señor sí conocía, es por eso que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú haz lo que tienes que hacer, anuncia el Evangelio, predica, ¿no? Y el otro dice, y también, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, ¿no? Siempre hay una excusa por ahí tal vez para no hacer la voluntad del Señor. Siempre tal vez hay una mentira, ¿no? Y es lo peor que para el Señor podemos hacer. Una mentira de que ni siquiera es verdad, eso es lo que tal vez uno dice no por fuera. Y lo que el Señor no quiere es que haga eso, sino que quiere que realmente tú vayas y prediques el Evangelio, ¿no? Que anuncies el Evangelio, que no pongas impedimentos para que no se cumpla la obra del Señor. Es una mentira que estos dos seguidores de Jesús estaban haciendo porque no era verdad. Ni el otro, porque ni siquiera en el otro no había nadie en su casa, solamente él decía esto para no seguir al Señor, ¿no? Entonces, yo no les voy a preguntar esta mañana con cuál de ellos te identificas, o tal vez tú hiciste alguna de estas mentiras, alguno de estas excusas que con tan solo de no ir, con tan solo de no involucrarte en las actividades o en el llamado del Señor, no lo solamente inventaste por inventar, ¿no? Pero lo que el Señor dice es que no hagas eso, ¿no? Que el Señor conoce realmente tu vida, ¿no? O sea, al pastor, al líder de la iglesia, a tu hermano, a tu hermana, al director del club, o sea, a quien sea lo vas a mentirlo, pero a Dios no lo vas a poder mentir. El Señor el día de mañana te va a pedir después una cuenta. Tú, querido, cuando alguien te llamó, no estuviste, mentiste, ¿no? Y eso es lo peor que tal vez nos puede pasar en nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? De que no debemos caer en estas mentiras que tal vez puede beneficiar a nosotros, pero no puede beneficiar tal vez en la obra del Señor. Vamos a seguir buscando en el libro de Números, ¿sí? En el libro de Números. Capítulos 13, versos 31. Versos 31 en adelante igual. Números, capítulos 13, versos 31 en adelante. ¿Encontraron? Acá muchos de nosotros conocemos esta historia igual, ¿no? Que cuando Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, selecciona 12 espías de las 12 tribus, ¿no? Y las 12 tribus tenían una misión. ¿Cuál era su misión? De ir a inspeccionar la tierra, de ir a conocer la tierra,
cómo era la tierra prometida, ¿no? O sea, qué cosas había, cómo era la gente, qué producía. O sea, tenían que traer toda la información, ¿no? O sea, todo a detalle la información. Y ellos van, inspeccionan la tierra, ven todo, ¿no? Los 12. La diferencia es que 10 de ellos volvieron con una noticia negativa y solamente 2 de ellos volvieron con una noticia positiva, o sea que confiados en el Señor. Y estos 10 dicen así en esta parte, ¿no? Más los varones, en el 31, más los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y erábamos nosotros a nuestro parecer como langostas, así se les parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que pasó acá con estos espías? ¿Qué es lo que pasó acá? Solamente ellos se fijaron, ¿no? O sea, en la parte humana, ¿no? O sea, en ellos, desde la parte humana. Sí, era verdad lo que ellos estaban diciendo, era verdad, porque había gigantes, ¿no? O sea, eran hombres de grande estatura, robustos. Era verdad eso. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Acaso no vieron los milagros que el Señor había hecho en su vida, en la vida de los papás? ¿Acaso no vieron lo que pasaron el Mar Rojo sin ni siquiera embarrarse los pies? ¿Acaso no comieron el maná? ¿Acaso no habían visto salir la agua de la roca? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? O sea, que solamente se fijaron en la parte humana. Para los ojos de ellos era imposible poder vencerlos a ellos. No confiaron en el Señor. No se acordaron que ellos tenían a Dios de su lado y que era un Dios todopoderoso, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos puede pasar esto también, solamente nos fijamos en la condición humana de uno. Y para nosotros, para nuestros ojos puede ser algo imposible de hacer. Pero tenemos que recordarnos que las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? De que te da un sustento, de que en la noche te duermes y en la mañana te puedes despertar, que tienes, que te suple tus necesidades, que en algún momento te sacó de algún pozo, de alguna enfermedad, y cuando te recuperaste tal vez te olvidaste de las maravillas que el Señor te hizo. Y con ellos estaba pasando eso, ¿no? ¿Y qué era para ellos? Era algo miedo, o sea, tenían miedo porque no confiaban en el Señor. Y vuelvo al principio de lo que decía, que tal vez cuando a nosotros se nos presenta algo, ¿no? De hacer una, no sé, de hacer una campaña de evangelismo, de poder tal vez hacer una semana de evangelismo, o de salir allá afuera y predicar, y lo primero que vemos tal vez es lo material. Es imposible, es de noche, tenemos que viajar, tenemos que sacarnos el tiempo, no vamos a poder, no, todo eso. No confiamos en el Señor, que el Señor puede hacerlo todo. Solamente nosotros tenemos que ser como Noé, ¿no? Dar nuestra parte. Y después lo demás el Señor se encargará de suplir las necesidades. Y con estos 10 espías estaba pasando esto, ¿no? Y ojo con eso, cuando actuamos negativamente, contagiamos a todos después. Y ustedes vieron, ¿no?, las consecuencias. Por culpa de estos, el pueblo de Israel tuvo ¿qué cosa? ¿No? Y ninguno, dice, ¿no?, de esa generación entró a la tierra prometida, ¿no? Y ojo con eso, ¿no?, como que nosotros podamos actuar negativamente y podemos contagiar a los demás, y por culpa de nosotros tal vez alguien se pueda perder también. Y el Señor lo que no quiere es eso, ¿no? Que no veamos nuestra condición humana, sino que confiemos en el Señor, y el Señor hará todo. Si ellos hubieran vuelto con la misma actitud de Caleb y de Josué, como se dice, la vida de ellos hubiera sido otro, ¿no? No hubieran seguido morando en el desierto, sino que ya hubieran entrado a la tierra prometida, nadie se hubiera muerto.
hubieran disfrutado todo. Pero fue todo lo contrario. Después vemos las consecuencias en el capítulo 14, diciendo que donde todo el pueblo se puso triste, hasta se dice, ¿no?, que se arrepintieron de haber salido de Egipto, sino que deseaban volver a Egipto por culpa de estos 10 espías, ¿no? Y nosotros debemos tener cuidado de eso también, como líderes de la iglesia, como fieles, como seguidores de Cristo, de actuar negativamente, ¿no?, y de contagiar ese negativismo a los demás. Y si estamos en ese momento, debemos de pedir al Señor, ¿no?, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder salir de ese lugar, y que nos dé sobre todo fe y confianza para que el Señor nos pueda guiar a un buen puerto. Y no podemos caer en esto de ser solamente negativos. Siempre hay alguien que impide, muchas veces, pero no. Los que están en el grupo de reunión administrativa, en el grupo de junta, todo eso sabemos muchas veces, ¿no?, que a veces hay alguien que no deja avanzar. Pero debemos de orar para que no haya estas cosas, ¿no?, y para que todos podamos en son de un solo pensamiento predicar el Evangelio y no tener impedimentos, ¿no? Y esto era algo que ellos tenían miedo porque solamente vieron que no confiaron en el Señor, y por no confiar en el Señor se perdieron la tierra prometida, y no entraron ellos, sino los hijos de ellos, ¿no? Y no caer en esto, hermanos. Vamos a buscar otro texto bíblico en el libro de Éxodos, ¿sí? En el libro de Éxodos, capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. Ya muchos conocemos este relato bíblico. Cuando Dios se presenta allá, ¿no?, en el monte, cuando Moisés estaba ahí pastando sus ovejas, y la ordena o le dice que vaya hacia Egipto para que vaya a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Y entre Dios y Moisés tienen ciertas conversaciones, ¿no? Moisés le pregunta ciertas cosas o ciertas excusas que Moisés le dice: mira, Señor, no me van a creer, si voy, me van a decir quién eres, es difícil, porque ¿cómo voy a poder hablar con Faraón, que no me va a dar importancia? Y en el capítulo 10 dice: no, Moisés, es esto al Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desdén, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos vieron al ministro del Interior acá, Guado de Pedro, en sus conferencias de prensa? Viste que él tiene tartamudea, ¿no?, en pronunciar las palabras. Y yo supongo que por ahí Moisés era así, o sea, que le costaba desenvolverse, ¿no?, en su habla. Y era verdad lo que Moisés estaba diciendo al Señor, era verdad. O sea, no le estaba mintiendo Moisés al Señor, no estaba excusándose. Era verdad lo que le estaba diciendo. Señor, yo no puedo porque yo soy medio lento, no soy bueno hablando. Y el Señor, ¿qué le dice en el versículo 11? Dice: Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? O sea, ¿quién es el que da la posibilidad de que hable al hombre? Yo, dice, ¿no? Yo soy el que da la posibilidad de hablar. Y muchas veces también, no se vuelvo a repetir esto, tal vez a mí me cuesta, hermanos, hablar, predicar. A mí me cuesta pararme frente a una persona y hablar del Evangelio. O sea, soy tímido, no me desenvuelvo fácil. Y a veces usamos nosotros estas cosas tal vez con el fin de tal vez hablar. No, Señor, yo soy tímido, ¿no?
Pero debemos de confiar, o sea, era verdad que Moisés estaba haciendo lo que le pasaba a él, no era mentira, no estaba excusándose. O por ahí puede ser como una excusa usar esto también, ¿no? Señor, no soy bueno, así que a mí no me mandes, sino usa a otra persona para que él pueda hablar. Pero a mí no. Y el Señor le dice, no, yo soy el que doy la posibilidad, ¿no? O sea, debemos de confiar. Después nosotros vimos que a Moisés le da una salida el Señor, lo usa a su hermano Aarón, ¿no? Para que Aarón hable en vez de él y él le diga lo que tenía que decir, ¿no? O sea, siempre hay una salida para cada problema nuestro si nosotros confiamos en el Señor, ¿no? No, o sea, el Señor cuando tú decides hacer algo para el Señor nunca te va a abandonar. Siempre te va a dar una salida, siempre te va a acompañar si nosotros confiamos al Señor. Y el Señor solamente lo que quiere es que tú vayas, que tú te dispongas, que tú estés disponible, ¿no? En el tiempo que vos puedas. Y no te excuses, digamos, y no pongas obstáculos o pretextos de que, como me pasaba a mí, no, Señor, yo porque no puedo porque tengo que ir temprano a la iglesia, me tengo que levantar temprano, eh, no quiero ese compromiso, ¿no? Y saben que eso fue mi mejor año. Tuve a unos diáconos jovencitos, pero se trabajó de la mejor, de la mejor manera. Jóvenes que aprendieron a ser líderes, están estudiando, ¿no? Y tal vez si no hubiera aprovechado eso, tal vez no hubiera tenido estos jóvenes para que ellos hoy podrían estar siendo como líderes. Entonces dejemos que el Señor nos guíe, no pongamos excusas para que nosotros podamos disfrutar o nosotros podamos perdernos del servicio que el Señor necesita. El Señor conoce tu potencial, sabe hasta dónde puedes dar. El Señor sabe que tú puedes, solamente a veces nosotros decimos no puedo. El Señor sabe que tú puedes hacer grandes cosas por Él. Hay algo donde dice, no, Señor, Dios no quiere hijos perdedores, Dios quiere hijos ganadores, ¿no? Yo creo que acá más de uno son papás y cuando el hijo hace algo bueno, el papá se siente orgulloso, infla el pecho y dice, wow, mi hijo hizo bien las cosas, ¿no? Y cuanto más orgulloso el Señor se va a sentir cuando tú haces para el Señor, aunque lo más sacrificado que sea, el Señor va a estar orgulloso de vos. El Señor va a darte muchas bendiciones en tu vida. No serán bendiciones materiales, ¿no? Muchas veces esperamos que las bendiciones sean materiales. Va a ser bendiciones espirituales, va a ser bendiciones en tu estudio, va a ser bendiciones tal vez con tus amigos, pero un montón de bendiciones te va a dar. Pero solamente que el Señor quiere que tú estés predispuesto y no que pongas excusas para no hacerlo, ¿no? Porque nosotros sabemos, hermanos queridos, en cuanto más excusas estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo para poder predicar. Hay muchas cosas que están pasando. Hoy nosotros, por ejemplo, estudiamos el diluvio de los adultos, ¿no? En esos tiempos donde que la generación estaba corrompida, se estaba perdiéndose. ¿Y ustedes creen que no está pasando eso también? Está pasando eso, el matrimonio igualitario, los que tenemos hijos en la escuela están hablando sobre la igualdad de género. O sea, muchas cosas que están pasando. Y la sociedad, la humanidad se está volviendo a corromperse así de poquito. Eso quiere decir que el Señor está muy pronto en regresar. Y tal vez nosotros estamos en nuestras excusas, en nuestros pretextos, tal vez para no poder hacer lo que el Señor nos manda a hacer, que es predicar. Que es tal vez ir a visitar a los que están perdidos hoy, tal vez no están acá sentados. Que es tal vez ir a rescatarlos, a decirles, mira que el Señor te necesita, vuelve. Mira que para nosotros eres algo especial. Y necesitamos que tú estés dentro de acá, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces el Señor nos da un trabajo especial para nosotros. Si nosotros cumplimos el trabajo del Señor, el Señor siempre nos va a recompensar. ¿Y nuestra recompensa cuál es? Está allá en la meta, en la final, la vida eterna, irnos a morarnos con Él, ¿no?
donde que todo va a pasar, dice, ¿no? O sea, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde que no va a haber, dice, más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni muerte, ni nada, ¿no? Ni enfermedades. Muchos de nosotros hoy padecemos enfermedades, donde que nadie va a envejecer más, sino que todos nos vamos a quedar en un solo en una sola edad. Pero mientras tanto el Señor te dice que tienes que trabajar, te dice que tienes que anunciar el Evangelio, te dice que tienes que ir a predicar, te dice que tienes que ir a visitar a los enfermos, te dice que tienes que ir a rescatar a ese hermano perdido que tal vez hoy no está acá. Te dice que tienes que ir a buscar tal vez a ese joven que un día estuvo acá y no está hoy. Es nuestro trabajo eso. Es nuestro trabajo y es nuestro deber hacer esa obra, hermanos. Y no ponernos en pretexto de que yo no. Que se pierda porque se lo merece él. Muchas veces, ¿no? Solemos ver su actitud física nada más. Eso a veces no es bueno que hagamos. Yo por último quiero compartirles esta parte, ¿no? Me da mucha esperanza, a mí especialmente, y seguramente a ustedes también. En el libro de Mateos, capítulo 25, versos 23. Mateos 25, versículos 23. Dice así: su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor vuelva, te va a decir estas palabras: sobre poco fuiste fiel, ahora sí entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos esperar nosotros al Señor viniendo el segundo regreso e irnos con Él, ¿no? A morar definitivamente? Pero mientras tanto, queridos hermanos, hermanas, tenemos que trabajar. Tenemos que dejar tal vez nuestros pretextos a un lado y tenemos que dejar que el Señor realmente actúe en nuestras vidas. Esto es el mensaje que quería transmitirlos en esta mañana, animarlos a ustedes a que puedan armarse, dice, ¿no? De todas las armaduras que el Señor tiene para poder seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Que el Señor les bendiga grandemente y si Dios quiere, nos vemos en la otra oportunidad y si no, nos veremos allá en los cielos.